Mi papá trabajó en la Policía Judicial del Distrito Federal a mediados de los 90s. Por ese trabajo terminó muerto. Yo tenía 6 años cuando pasó todo, así que casi no me acuerdo de él. Todo lo sé por mi madre, que me lo contó cuando cumplí 17. Comenzó la noche de la fiesta del santo de la colonia afuera del templo. A mí me dejaron con una tía para que ellos pudieran andar a gusto. Mi papá iba de civil, pero traía su arma fajada atrás en el pantalón. Se oyó un balazo entre el griterío de la gente y la música tronando en las bocinas reventadas. Al instante salió un tipo corriendo a toda prisa a unos metros de mis padres. Mi papá no supo ni qué pasó ni a quién le dieron, pero se fue detrás del sujeto. Puro instinto de policía. El tipo iba rápido, mi papá tenía buena condición, pero el otro le aguantaba el paso a la par, como si tuvieran la misma fuerza. El sujeto cometió el error de tratar de brincar una banqueta rota a oscuras. Pisó mal el filo del concreto, se dobló el tobillo y cayó de boca al suelo. En la caída al tipo se le zafó su propia pistola, que rodó hasta meterse debajo de un carro estacionado. En segundos mi papá le cayó encima y desenfundó la suya para encañonarlo ahí mismo, contra el pavimento. Quedaron solos en ese tramo de la calle, a oscuras. La música de la fiesta se oía a lo lejos. Mi papá lo agarró de la chamarra con una mano y lo encañonó para levantarlo y verle la cara. Cuando la luz del alumbrado le dio de frente al tipo, mi papá se quedó helado. Era él mismo. Las mismas facciones, la misma estatura, las mismas entradas en la frente. Estaba viendo a su propio doble hincado en la banqueta. A mi papá se le cruzaron 1000 cosas por la cabeza en un segundo, supongo yo, pero la principal debió haber sido la confusión seguida por el pánico. Los dos andaban de civil y mi papá no traía su radio ni forma de comunicarse para pedir una patrulla a la delegación. Si la gente de la fiesta llegaba en ese momento a meterse, nadie iba a saber quién era el policía y quién el perseguido. Bastaba con que el sujeto gritara que lo estaban asaltando para que la turba se le fuera encima a mi papá. En esos años todavía no estaban bien formados los manuales operativos. Decía mi padre que la policía gobernaba como Dios les daba a entender. Más allá de la logística y de lo que tenía que hacer, a mi papá lo debió carcomer la duda. Por un instante habrá pensado en algún secreto de familia, un medio hermano regado o un gemelo del que nunca le dijeron nada. No obstante, la semejanza no era de parientes, era exacta, ridícula, como verse en un espejo. Quería hablarle, sacarle el nombre, exigirle que le dijera quién carajos era. Quería preguntarle de dónde salió, por qué había detonado el arma y por qué traía su misma cara. Sin decirle una sola palabra, mi papá simplemente bajó la pistola y dejó de apuntarle. Lo soltó. Ni siquiera le dijo que se fuera, nada más dio un paso para atrás. El tipo no lo dudó, se levantó como pudo y echó a correr a toda prisa, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Mi papá cortó cartucho y soltó un tiro al aire para que sonara como si hubiera habido un forcejeo si alguien se lo preguntaba. Se quedó un momento ahí, a mitad de la noche, oliendo a pólvora y con la pregunta que no le pudo decir atorada en la garganta. A partir de esa noche, ese encuentro marcaría su vida hasta el último día. Mi papá regresó caminando a la feria.
Nadie paró la música, la fiesta seguía como si no hubiera pasado nada. Cuando llegó al punto de la bronca, se enteró de cómo estuvo la cosa. Le habían disparado a una persona prácticamente a quemarropa, pero milagrosamente el tiro solo le atravesó el músculo de la pierna sin tocar hueso ni arteria. Sus propios familiares ya se lo habían llevado en un coche particular para meterlo a urgencias. Cuando los vecinos vieron llegar a mi papá solo, nadie tuvo que preguntarle nada. Dieron por hecho que el agresor se le había escapado entre los callejones. En medio del tumulto se apareció un compañero de la corporación que andaba uniformado y de servicio por la zona. El colega lo jaló a un lado y le recordó lo que tenía que hacer. Le dijo que, aunque el herido no quisiera levantar la denuncia por miedo o por lo que fuera, ellos como autoridad tenían que iniciar la investigación de oficio por tratarse de un impacto de bala. Le advirtió que al día siguiente irían al hospital a tomarle la declaración al lesionado y que a él, como primer respondiente que persiguió al tipo, lo iban a llamar de inmediato a la delegación para armar el retrato hablado del agresor. Mi papá llevó a mi mamá rápido para la casa y, sin dar explicaciones, se volvió a salir hacia el Ministerio Público para adelantarse al trámite y entregar su reporte. Se sentó frente al perito retratista con algo de nervios. Para no describirse a sí mismo ni poner su propio rostro en la ficha de búsqueda, mi papá empezó a dictar los rasgos inventando sobre la marcha. Recordó la cara de un actor secundario de una película de gángsters que había visto en el cine cuando era niño. Le cambió el ancho de la nariz, le marcó una cicatriz falsa en el pómulo y le inventó que tenía barba partida. Construyó un rostro fantasma con tal de encubrir que había dejado ir a su propia imagen. Llegó tardísimo a la casa. Aunque venía molido de cansancio, no pudo pegar el ojo en toda la madrugada. Se la pasó dando vueltas en la cama, se bañó pero seguía oliendo a pólvora, pensando en que había dejado ir a un sujeto que en cualquier momento iba a salir a las calles a hacer de las suyas, portando su cara de él. A los 2 días, en un turno de la noche, mi papá andaba patrullando con un compañero. Se pararon frente a una tienda de abarrotes porque al compañero le dieron ganas de ir al baño y se bajó a pedir el paro para que lo dejaran pasar. Mi papá se quedó solo al volante con la patrulla encendida. En eso se le emparejó un sujeto en una bicicleta. El tipo se le quedó viendo y le soltó sin rodeos que él lo había visto toda la noche de la feria. Vio cómo tenía al agresor sometido a punta de pistola, cómo lo soltó y se hizo para atrás, concediéndole la venia para que se fuera, a pesar de haber sido testigo directo del intento de homicidio. Mi papá vio salir a su compañero de la tienda ajustándose el cinturón y para no armar un escándalo, se bajó de la patrulla y caminó unos pasos apartándose con el de la bicicleta. El sujeto lo amenazó con ir directo a asuntos internos a levantar un acta y denunciarlo por omisión si no entregaba al culpable. Le dio un plazo. Tenía unos cuantos días para rastrear al tipo, atraparlo y presentarlo en la delegación, o el secreto le iba a costar su trabajo. A las 2 semanas arrestaron a mi papá en la Alameda Central. Andaba de civil paseando con mi mamá en su día libre. Por más que sacó la placa y trató de identificarse, los agentes no escucharon razones y se lo llevaron detenido. Cuando lo presentaron en el Ministerio Público, el patio principal era un hervidero de gente.
Había un grupo grande de vecinos y familiares encendidos, mucha gente de barrio haciendo un escándalo tremendo, todos señalándolo a él a gritos. Mi papá era el único en ese lugar que sabía la verdad, que él no había hecho nada, que andaba suelto un sujeto idéntico a él. Los policías que lo custodiaban tuvieron que meterlo a empujones a las galeras. Por un pelo lo salvaron de que la turba descontrolada se los quitara de las manos para lincharlo ahí mismo. La masa estaba violenta, los gritos retumbaban hasta la calle. Mi mamá logró colarse al edificio haciéndose pasar por una curiosa cualquiera. Si esa gente se entera de que era su esposa, no salía viva de ahí. A mi papá se lo llevaron a una delegación ajena a la suya, donde no tenía conocidos. Los agentes de guardia le dijeron que la ley era la misma para todos y que la cosa iba a estar pesada de librar. Aunque en el fondo no tenían más pruebas en su contra que el señalamiento directo de los testigos visuales. Mi papá se mantuvo firme en que se trataba de una confusión, que había alguien idéntico a él en las calles, pero se guardó muy bien de mencionar la noche en que lo tuvo de frente y lo dejó ir. Con la cantidad de delitos que le estaban achacando al doble, admitir esa omisión lo hubiera hundido para siempre. Salir de ese lío le costó carísimo. Meses de sueldo, mover influencias, cobrar favores viejos y gastarse lo poco que tenían ahorrado. Y todo eso nomás para que el juez le permitiera llevar el proceso afuera. El verdadero problema fue sacarlo del Ministerio Público sin que la multitud que estuvo acampando afuera durante días lo destrozara al verlo cruzar la puerta. Mi papá no volvió a tener paz. Las familias afectadas por los ataques de ese sujeto no quedaron conformes con su liberación y el acoso no cesaba. A partir de ese momento, mi papá dedicó sus jornadas completas y cada minuto de su tiempo libre a patrullar las calles por su cuenta, obsesionado con encontrar al tipo. Se volcó por completo a las calles, salía desde muy temprano, fuera de servicio, a recorrer callejón por callejón, metiéndose a las piqueras, a las paradas de autobuses y a los billares de la zona. Por las noches, los ojos le brillaban de paranoia. Decía que lo veía por todos lados. Iba caminando por la acera y de repente juraba ver la silueta del sujeto doblando la esquina. Pero cuando mi papá apretaba el paso para alcanzarlo, nomás encontraba la sombra proyectada en una pared o en la esquina de un zaguán. Eran sombras que huían de él, sombras que ni siquiera correspondían a una persona real. La mente ya le estaba pasando la cuenta por la falta de sueño y la obsesión. Llegó un punto en que perdió el piso. Una tarde entró en una tienda de abarrotes de la colonia, convencido de que el tipo acababa de meterse ahí. Cortó cartucho, levantó la pistola y le apuntó directo a la cabeza al sujeto que estaba al fondo del pasillo. Tuvo el dedo en el gatillo a punto de disparar, hasta que se dio cuenta de que le estaba apuntando a su propio reflejo en un espejo grande que los dueños habían puesto junto a los estantes para vigilar a los clientes. Esa misma semana se le volvió a aparecer el de la bicicleta. Una tarde de lluvia constante. Mi papá iba caminando solo hacia la casa cuando oyó el rechinido del freno de la bici detrás de él. No escuchó los pedales ni las llantas sobre los charcos. Nomás de repente ya lo tenía al lado, parado en el filo de la banqueta. El tipo no soltaba vapor por la boca a pesar del frío, ni venía mojado.
Se le quedó viendo con una expresión inamovible que daba escalofríos. Le dijo que se le estaba acabando el tiempo y aún no había responsable. Luego se le acercó un poco más al oído y le soltó una frase que a mi papá se le quedó clavada como una espina en la mente. Le dijo lo ridículamente fácil que era para el otro tipo tomar su lugar, que bastaba con que se quitara la chamarra y se metiera a nuestra casa para que nadie, ni su propia mujer, notara la diferencia. Le advirtió que si no lo encontraba pronto para entregarlo a la policía, a él le bastaría con ir a decir un par de palabras al Ministerio Público para conectar todos los puntos sueltos del expediente. Con su puro testimonio encajaría cada crimen y esta vez no lo iban a mandar a galeras, sino directo al reclusorio, a pudrirse por delitos que cometió su propia sombra. Antes de que mi papá pudiera reaccionar, el tipo pisó el pedal y se lo tragó la oscuridad del callejón sin hacer un solo ruido. Desesperado, mi papá buscó a mi abuela. Intentó llamarle por teléfono para preguntarle directo, pero prefirió no arriesgarse y se tomó un camión a Puebla esa misma tarde. Necesitaba verla a los ojos. Cuando llegó le preguntó sin rodeos si él había tenido un hermano, un gemelo que hubiera regalado al nacer. Mi abuela se puso a llorar. ¿Cómo podía verla a los ojos y preguntarle semejante tontería? A partir de ahí, mi papá se sumergió aún más en el bajo mundo. Ya no patrullaba solo sus calles, se metió hasta el fondo en los picaderos de Tepito, en las pulquerías de la Merced, en las cantinas de mala muerte de la Guerrero y en los tiraderos de droga de la Pensil. Lo buscaba para entregarlo a las autoridades y quitarse la amenaza de encima, sí, pero principalmente para preguntarle quién era, de dónde había salido y si él sí conocía sus verdaderos orígenes. ¿Cómo te cambiaría la vida descubrir de la noche a la mañana? ¿Cómo te cambiaría la vida descubrir de la noche a la mañana que tienes un hermano gemelo perdido en este mundo? A los malandros de las esquinas les preguntaba si no habían visto a su hermano, a un tipo idéntico a él. Aunque lo hubieran visto, en ese ambiente nadie le iba a soltar una palabra a un judicial, pero a mi papá le bastaba con revisar cara por cara. Miraba fijamente a cada desconocido que se cruzaba en su camino, obsesionado, sabiendo que no iba a tener paz hasta que no se encontrara a su propio rostro caminando por la calle. La tercera vez que se le apareció el de la bicicleta fue en pleno centro histórico, por los rumbos de Regina, en una callejuela vacía. Mi papá iba caminando pegado a los muros cuando sintió la presencia a sus espaldas. Tampoco hubo ruido de pedales, nomás apareció y ya. El sujeto se le emparejó caminando, empujando la bicicleta con una mano. Le dijo con tranquilidad y mucha certeza que por fin tenía ubicado al sujeto, que el tipo estaba escondido o atrapado en un predio baldío cerca de México, Tacuba. Se fueron caminando desde el centro hasta allá. El trayecto fue larguísimo, en absoluto silencio, salvo por el ruido de las pisadas y el rodar de la bici. En un momento, mientras avanzaban por las banquetas oscuras, el de la bici le habló despacio y casi al oído. Le dijo que él también tenía asuntos pendientes con ese infeliz, pero que en esta vida siempre era mejor que alguien más ensuciara las manos por ti. Así uno se quita de encima esa culpa que persiste aunque nadie más lo sepa, aunque la policía no te esté buscando por ese crimen.
El tipo de la bicicleta le hablaba con autoridad, dominándolo por completo. Llegaron al predio por Tacubaya. Entre los matorrales y la basura acumulada estaba el armatoste del camión, desvencijado, con las ventanas rotas. Adentro, en la penumbra del pasillo, se veía la silueta de un hombre a espaldas, agazapado entre uno de los asientos viejos, temblando. A mi papá le sudaba la mano en la empuñadura del arma. El de la bicicleta le puso una mano en el hombro, una mano helada y pesada. Le pegó los labios a la oreja y le ordenó que disparara. Le dijo que no esperara, que era él o la cárcel. Que tirara de una vez antes de que se le fuera a escapar de nuevo. Lo obligó, lo arrastró a tomar la decisión. Mi papá no esperó a que el sujeto se volteara a rogar por su vida. Levantó el arma, le apuntó al centro de la espalda y jaló el gatillo 2 veces. Los balazos retumbaron fuertísimo dentro de la lámina del camión. El cuerpo cayó pesado, de lado, en el pasillo regado de tierra. Mi papá se acercó despacio, con el alma en un hilo, esperando ver su propio rostro ensangrentado para por fin terminar con la pesadilla. Le dio la vuelta al cadáver con la punta del pie. Cuando la luz de la calle le dio en la cara al muerto, a mi papá se le fue el cuerpo al suelo. No tenía el lunar junto a la patilla ni la forma de la nariz. Era un desconocido, un tipo cualquiera que no se parecía en nada a él. Había ejecutado a un inocente a sangre fría por la espalda. Cuando volteó a buscar al de la bicicleta para pedirle una explicación, el tipo ya no estaba. El predio quedó en un silencio absoluto. Llegó a la casa cerca de las 4 de la mañana, temblando de pies a cabeza y vomitando de la ansiedad. En la entrada dejó recargada la bicicleta, cayó de rodillas en la sala en cuanto vio a mi mamá, que llevaba toda la noche esperándolo despierta, con los ojos rojos de desesperación. Ahí, hincado en el suelo, le contó todo, absolutamente todo. Le confesó lo del gemelo, lo del chantaje, la búsqueda por los barrios bajos y cómo le acababa de meter 2 tiros por la espalda a un desconocido dentro de un camión abandonado en Tacuba. Mi mamá, helada por lo que acababa de escuchar, le dijo sin dudarlo que al día siguiente tendría que ir a entregarse al Ministerio Público, porque si no lo hacía, jamás en la vida iba a volver a estar tranquilo. Salieron al patio a fumarse un cigarro para tratar de calmarse. Cuando la luz del foco exterior alumbró el zaguán, a mi papá se le desfiguró el rostro y empezó a temblar de todo el cuerpo. «Ahí está», dijo señalando al rincón. «Ahí está la bicicleta del tipo». Mi mamá lo miró con lástima y espanto a la vez. Le dijo que cuál tipo, que esa bicicleta era mía, que él mismo me la había comprado de Reyes y que en esa misma bicicleta se había ido él mismo y devuelto esa noche. A mi papá lo condenaron a varias décadas de prisión, no solo por el homicidio del camión, sino por una serie de crímenes brutales que habían estado ocurriendo en la zona. La fiscalía tenía pruebas sólidas, huellas, ropa y señalamientos directos en su contra. Él sostuvo hasta su último día en el reclusorio que todo lo había cometido un hombre idéntico a él. De ese sujeto, por cierto, jamás se volvió a saber nada en las calles.
Nunca hubo un doble, siempre fue mi padre, su mente fracturada destruyéndose a sí misma, otra personalidad cometiendo los crímenes. A veces me ayuda a pensar que era simplemente un mal hombre, un monstruo como le suelen decir a las personas que hacen estas cosas, sobre todo cuando me pesa la falta que me hizo un padre en la vida. Hubiera preferido sepultar esta historia en el fondo de mi memoria desde el día en que mi madre me la contó, pero hace poco pasó algo que me cambió todo. Fui a cenar con ella a un restaurante. Ya estábamos terminando cuando de repente se quedó helada, mirando hacia la recepción, absorta, como si estuviera viendo a un muerto. Me agarró la mano con fuerza y me dijo en un susurro que por lo que más quisiera no fuera a voltear. De todos modos miré, parado junto a la puerta, había un tipo idéntico a mí. En el preciso momento que me ajusté las correas de la mochila, sentí el tirón por la espalda. El jalón me agarró desprevenido y caí de nalgas contra el piso de concreto. El sujeto no pudo llevarse mi mochila porque justo me la acababa de abrochar al pecho. El mismo peso de mi cuerpo al caer hacia el lado contrario hizo palanca y se la arrancó de las manos. Al ver que no pudo conmigo, no se lo pensó dos veces y se abalanzó sobre el hombre que estaba sentado en la banca de al lado. Le arrancó de un manotazo un maletín negro que al parecer contenía una computadora portátil. Me incorporé lo más rápido que pude y salí corriendo detrás de él. A mitad de la cuadra había un policía de barrio parado en la esquina. Le fui gritando desde lejos, señalando al sujeto que iba metros adelante, corriendo con el maletín apretado al pecho. El policía respondió torpe. Intentó desenfundar la escuadra de cargo para intimidarlo o apuntarle, pero en la prisa y el nerviosismo se le fue un tiro. Sonó un estallido corto y fuerte. El disparo le dio al ladrón por la espalda. El tipo cayó de golpe como un costal de cascajo y se quedó completamente inmóvil sobre el pavimento. Llegué corriendo justo cuando el tipo daba un último suspiro ahogado frente a mí. La mancha de sangre empezó a abrirse rápido por la camisa. El policía se llevó las dos manos a la cabeza, desorbitado. Había sido un accidente. Un disparo inintencionado por mal manejo del arma. Su vida cambiada de un momento a otro. Debía pedir apoyo por radio para que acordonaran la zona, reportar el uso de fuerza letal a la central y esperar a que llegaran los peritos del Ministerio Público y Asuntos Internos a quitarle el arma de cargo, la placa y esposarlo ahí mismo. Llegaron policías ministeriales. Un agente sacó una libreta y empezó a redactar una ficha de búsqueda para tratar de ubicar al dueño del maletín. El tipo no estaba por ninguna parte. Le di los pocos datos que recordaba, que en realidad no eran nada. El sujeto estaba sentado a mi lado, pero yo ni siquiera había hecho contacto visual con él antes de que le arrebataran las cosas. Por procedimiento, para que el delito de robo proceda y se integre al expediente, la persona afectada tiene que estar presente, acreditar la propiedad de las cosas y levantar la denuncia formal. Yo solo era un testigo circunstancial.
pero el tipo de la banca no estaba, se había esfumado entre la gente sin dejar rastro. Ante la ausencia del dueño y para tratar de recabar alguna identificación, el agente a cargo abrió el maletín ahí mismo, sobre el cofre de la patrulla. Lo que había adentro nos dejó a todos helados de espanto. No había una computadora, había manos de mujer. Unas 6 o 7 cortadas desde la muñeca y envueltas en papel periódico. Acordonaron la zona todavía más lejos, cerrando 2 cuadras a la redonda con cinta amarilla. El patrullero que me subió a la unidad me dijo que tratara de echar una llamada rápido para avisar en mi casa, porque con la clase de hallazgo que acababan de hacer me iban a tener metido por lo menos un día entero. Me vio la cara de desánimo y espanto y me aclaró que no estaba acusado de nada, pero que tenía información que en ese momento no poseía nadie más. Al llegar a la delegación me bajaron en un patio interno que olía a muerto. Todo el lugar tenía de esa luz de tubo fluorescente que parpadea y que te entra a los oídos todo el tiempo con un imparable zumbido. Me llevaron escoltado entre pasillos angostos, esquivando escritorios de metal despintados, empleados ingresando datos a las computadoras y detenidos esposados a la banca de hierro de la entrada. Me encerraron en un cuartito húmedo que solo tenía una mesa, 2 sillas de plástico y una ventana alta con barrotes. La sensación de encierro me puso el ánimo por los suelos. Por más que me decían que no estaba detenido formalmente, allá adentro tenía perdido todo el control de mi tiempo. El agente del Ministerio Público que entró a tomarme la declaración empezó con las preguntas de cajón: si conocía de algo al de la computadora, si era mi amigo, mi conocido, o si nos habíamos quedado de ver ahí. Le dejé en claro que era un desconocido en una banca. Entonces soltó la pregunta que le dio un vuelco completo a todo este cochinero. ¿Qué vio exactamente en el interior del maletín cuando los uniformados lo abrieron en la patrulla? Había manos de mujer, le dije sin rodeos, como 6 o 7. Venían envueltas en papel periódico, frescas, o sea, recién cortadas. El judicial se me quedó viendo unos segundos sin parpadear. 6 o 7. ¿Está completamente seguro de lo que vio? Sí, eran varios envoltorios, más de 6, pero menos de 7. El judicial no me contestó, se levantó de la silla, salió del cuartito y tardó unos minutos en regresar. Volvió cargando el maletín negro, cerrado, lo puso sobre la mesa de metal, corrió el cierre despacio, abrió la tapa y giró el maletín hacia mí. Mire bien, asomé la cabeza, adentro solo había 3 manos. ¿Y las otras 3 o 4? Me preguntó cruzándose de brazos, fijándome la mirada. Eso yo no lo sé, señor, pero ahí están los pliegues de papel periódico donde venían envueltas las demás. Fíjese cómo quedaron marcados los huecos. El judicial se me quedó viendo otra vez, no dijo una sola palabra, volvió a cerrar el maletín y salió del cuarto con él. Me quedé solo en esa celda como 2 horas. Es verdad lo que dicen, ahí dentro no hay un solo reloj en las paredes para que pierdas por completo la noción del tiempo. Es una técnica muy vieja, pero muy efectiva para irte rompiendo la cabeza y la voluntad. En un descuido alcancé a ver la hora en un reloj diminuto, casi oculto bajo el marco de un monitor en un escritorio. Eran las 11 de la noche.
Poco después me sacaron de la celda y me subieron de nuevo a una patrulla para llevarme de vuelta al lugar de los hechos. Querían que les marcara en vivo cada punto. Dónde estaba sentado el sujeto, en qué tramo cayó el ladrón herido y exactamente en qué esquina los uniformados abrieron el maletín por primera vez. Fuimos punto por punto. Cuando llegamos al sitio donde abrieron la bolsa, los judiciales sacaron lámparas y se pusieron a peinar los alrededores con la luz. Revisaron minuciosamente los botes de basura, debajo de las bancas de fierro, entre los matorrales y los arbustos de las áreas verdes más cercanas. Al fondo, donde terminaba la línea de los árboles, se toparon con una jauría de perros callejeros hurgando entre un montón de desperdicios. Uno de los agentes los apuntó con la linterna y dijo que deberían abrirle la panza a todos a ver si ahí dentro encontraban las manos que hacían falta. Sin encontrar nada, nos regresaron de nuevo al Ministerio Público. Me volvieron a meter a la misma celda húmeda. Estaba tan molido por la tensión y el cansancio que me recosté sobre la banca fría de cemento y me quedé dormido. Me despertó de jalón un griterío terrible. Se oían pisotones, voces desencajadas y gente corriendo de un lado a otro por todo el pasillo. El tumulto venía desde el fondo del edificio y avanzaba rápido hacia donde yo estaba. Cuando pasaron frente a mi celda, vi que entre 4 agentes traían cargando a uno de sus propios elementos. Lo acostaron sobre la mesa de exploración de la enfermería de la delegación que yo tenía a escasos 5 metros de mi celda, separada apenas por un cancel. Intentaban hacerle maniobras de resucitación desesperadas mientras alguien gritaba por radio que apuraran la ambulancia, pero era evidente que no había nada más que hacer. El agente estaba completamente rígido. Lo habían encontrado minutos antes dentro de su propia oficina, al fondo del pasillo, tirado detrás del escritorio. Tenía la marca inequívoca de asfixia por estrangulamiento. Una serie de hematomas morados y profundos grabados a presión alrededor del cuello. Hendiduras finas y precisas que le habían aplastado la tráquea por completo. El tipo tenía el rostro hinchado, teñido de un violáceo oscuro por la falta de aire, con los ojos inyectados en sangre saliéndose de las cuencas y la lengua trabada entre los dientes. La expresión con la que se quedó era de puro espanto, de no haber tenido ni tiempo de meter las manos para defenderse. En segundo retumbó la orden a gritos por todo el pasillo. Mandaron cerrar las puertas principales del Ministerio Público con candado y nadie, absolutamente nadie, entraba ni salía del edificio. No pasaron ni 20 minutos cuando la alerta volvió a enloquecer al personal. Encontraron a otros 2 muertos. El primero era un escribiente del turno nocturno, tendido boca arriba en el archivo muerto. El segundo, un guardia de las galeras que yacía doblado sobre el lavabo del baño de oficiales. Los 2 estaban exactamente igual, los rostros deformados, las arterias reventadas en la piel de los pómulos y el cuello triturado. No había huellas de lucha en las paredes, ni testigos que los hubieran escuchado gritar. La muerte les llegó en segundos, de espaldas y a traición, a mitad de la noche y con las puertas cerradas con candado. El asesino andaba adentro, caminando entre ellos sin hacer un solo ruido. Esos repentinos acontecimientos me condenaron.
Pasé casi 2 semanas metido en ese infierno, y todo por querer ayudar. No había una orden de aprehensión en mi contra, ni un señalamiento directo por homicidio, pero me aplicaron el criterio de retención por flagrancia para protección de la investigación, y me mantuvieron bajo una custodia preventiva disfrazada de comparecencia voluntaria extendida. Analizándolo bien, para el Ministerio Público yo era la única pieza que tenía información clave. Había visto el maletín abierto antes de que lo alteraran, sabía cuántas piezas había originalmente y era el único civil que presenció el robo inicial. Para no dejarme ir, interpusieron amparos dilatorios, inventaron inconsistencias menores en mis primeras declaraciones y me tramitaron una medida cautelar para evitar que saliera del distrito. El trato fue completamente deshumanizante. Me quitaron el reloj, las agujetas de los tenis y el cinturón bajo el pretexto de mi propia seguridad. Me pasaban de celda en celda según el humor del fiscal en turno. Los interrogatorios eran a deshoras, a las 3 o 4 de la mañana, con 2 o 3 agentes parados detrás de mí, repitiéndome la misma pregunta durante horas hasta que la voz se me quebraba. No les interesaba la verdad, querían que cayera en una contradicción para sembrarme la culpa de los policías muertos o para obligarme a firmar una hoja en blanco que los limpiara a ellos de la incompetencia. A las 2 semanas me abrieron la puerta pesada de fierro y me arrojaron a la calle sin darme ni un gracias por haber colaborado. Me devolvieron mi cinturón y mis agujetas en una bolsa de plástico como si me estuvieran haciendo un favor. Después de tantos días sumergido en ese encierro, encandilado por la luz del sol y aturdido por el ruido de los coches, hasta llegué a sentir que yo era culpable. La institución te desgasta tanto que terminas dándole la razón aunque no hayas hecho nada. Del ladrón abatido solo se supo que era un infeliz de la zona, un adicto que vio un maletín desatendido y aprovechó el descuido sin tener la menor idea de lo que iba a pasar por robar ese maletín. Del dueño original nunca se volvió a saber nada. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie supo quién era, ni a quién le pertenecían esas manos mutiladas, ni si las mujeres a las que se las amputaron seguían vivas en algún rincón oscuro de la ciudad, o si yacían sepultadas 6 metros bajo tierra. Nunca oí que hablaran de esto en televisión. Pensé que había sonado cuando yo estaba detenido, pero mi mamá dijo que por ningún otro medio se enteró de lo ocurrido. Seguramente evidenciaría lo precario y absurdo del sistema de justicia. Cuando abrieron la bolsa en la calle había 7 manos. Cuando llegó al escritorio del fiscal el maletín, solo quedaban 3. Hacían falta 4 manos, 3 policías muertos dentro de un edificio cerrado, todos estrangulados en la oscuridad con la misma marca atroz, la presión imposible, fría y despiadada de unos dedos delgados, delicados de mujer. Y la última mano, no me quise regresar al ministerio. De vuelta a casa, sabía que estaría ahí cuando abriera mi mochila. ¿Cómo no se dieron cuenta cuando me la entregaron? En fin, la última mano la saqué con cuidado, tomándola de los dedos y la aventé hacia el parque. Muy raro, porque después de 2 semanas seguía fresca, como una rosa recién cortada. Nos escuchamos pronto con más historias. Por supuesto que la frase de esta recopilación va a ser como una rosa recién cortada.
Comenta, comparte, suscríbete, deja un like. Nos escuchamos pronto o hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.